La calle Esperanza estaba viva. No con gente, sino con gatos. Eran los reyes y reinas de la noche. Su mundo era una sinfonía de sombras y susurros. Estos no eran gatos mimados de casa. Eran duros. Eran sobrevivientes. Las calles los habían hecho fuertes. Eran los gatos de la calle Esperanza. Cada gato tenía una historia. Una historia grabada en sus cicatrices y brillando en sus ojos. Habían aprendido a confiar en sus instintos, a depender el uno del otro, porque en el corazón de la ciudad eran familia. Mamá Luna era la matriarca. Su pelaje era del color de la luz de la luna sobre adoquines. 3 gatitos juguetones la seguían. Cada uno, un pequeño aventurero. Estaba Coco, el valiente. Siempre lideraba el camino. Sus pequeños bigotes se movían con curiosidad. Luego venía Blanca, tan blanca como una gota de leche. Era la más pequeña, pero la más feroz. Y por último, estaba Tigre, llamado así por las rayas en su elegante lomo. Era el más cauteloso de los 3, siempre observando y aprendiendo. Mamá Luna les enseñó los caminos de la calle, cómo encontrar las mejores sobras, dónde esconderse del peligro, y lo más importante, a siempre cuidarse el uno al otro. La ciudad era una jungla de olores y ruidos. El aroma penetrante del pescado del puesto del mercado. El ruido de un camión que pasaba. Los ladridos distantes de perros. Los ojos agudos de Mamá Luna no se perdían nada. Sus orejas se movían con cada sonido. Conocía el ritmo de la ciudad, los peligros y las oportunidades. Los gatitos con los ojos abiertos y curiosos la seguían de cerca. Aprendiendo a navegar por el laberinto de callejones y calles. El mundo era un patio de juegos enorme y emocionante. Algunos días eran más difíciles que otros. Días en que el hambre les roía la barriga. Cuando ni siquiera la astucia de Mamá Luna podía encontrarles una comida decente. En uno de esos días, su suerte pareció cambiar. Una anciana amable, con el rostro arrugado por el tiempo, apareció en el callejón. Llevaba una bolsa llena de sobras de su propia mesa. Dejó un plato de espinas de pescado y un plato de leche. Los gatos, vacilantes al principio, se acercaron con cautela. Mamá Luna bajó la cabeza, una señal de que era seguro. Los gatitos, con la barriga rugiendo, no perdieron tiempo en engullir la comida. La anciana sonrió, sus ojos brillaban con amabilidad. «Coman, pequeños», susurró. «Hay mucho más de donde vino eso». La anciana, cuyo nombre era Emilia, se convirtió en una visitante habitual del callejón. Traía comida y agua para los gatos, su corazón conmovido por su difícil situación. Los gatitos, ya sin miedo, se frotaban contra sus piernas, ronroneando su agradecimiento. Mamá Luna, siempre vigilante, permitía que Emilia le rascara detrás de las orejas. La bondad de Emilia era un faro de esperanza en su duro mundo. Le recordaba que incluso en el corazón de la ciudad, la compasión podía florecer en los lugares más inesperados. Sección 6. Peligros acechando en las sombras. Pero la ciudad no estaba exenta de peligros. Un día una jauría de perros callejeros con ojos brillando con malicia descubrió el escondite de los gatos. Mamá Luna siseó, con el pelaje erizado, mientras protegía a sus gatitos. Los perros, con sus ladridos resonando amenazadoramente, se acercaron en círculo. Coco, valiente como siempre, soltó un siseo propio. Blanca arqueó la espalda, con sus pequeñas garras extendidas, pero Tigre temblaba, con los ojos muy abiertos por el miedo. Mamá Luna sabía que estaban superados en número. Tenía que poner a sus gatitos a salvo. ¿Pero cómo? Sección 7. Una búsqueda desesperada y un rayo de esperanza. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, apareció Emilia. Blandió su paraguas gritando a los perros. Los perros, sorprendidos por su repentina aparición, retrocedieron a regañadientes. Emilia, con la voz temblorosa, ahuyentó a los perros. Se escabulleron, con el rabo entre las piernas, pero sus gruñidos amenazantes persistían en el aire. «Rápido, pequeños», susurró Emilia, conduciendo a los gatos hacia una pequeña abertura debajo de un cobertizo cercano. «No es mucho, pero es seguro». Los gatos,
asustados pero ilesos, se escabulleron a su refugio improvisado. Se acurrucaron juntos, con el corazón latiendo con fuerza, mientras los sonidos de la ciudad se desvanecían. Sección 8. Encontrando su lugar. La vida en la calle Esperanza era una lucha constante por la supervivencia, pero Mamá Luna y sus gatitos enfrentaron cada desafío con valentía y resiliencia. Aprendieron a confiar en sus instintos, a depender el uno del otro y a apreciar la bondad de extraños como Emilia. Eran sobrevivientes, estos gatos de la calle Esperanza. Y en el corazón de la ciudad habían encontrado un lugar al que llamar hogar. Sección 9. El espíritu de la calle Esperanza. La historia de Mamá Luna y sus gatitos es un testimonio del espíritu perdurable de todas las criaturas, grandes y pequeñas. Nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza, la resiliencia y la compasión pueden prevalecer. Los gatos de la calle Esperanza pueden haber sido olvidados por el mundo, pero no se olvidaron el uno del otro, y en su amor y lealtad feroces, encontraron la fuerza para enfrentar lo que sea que el mañana les depare. Eran, después de todo, familia. Y en la calle Esperanza, la familia lo era todo.